Bueno, a medida que vamos hablando trato de mejorar, de corregir esto, ¿sí? Doctor, quería preguntarle, bueno, como siempre, ¿no? Un poco saber cómo estamos viendo, cómo se está estudiando este fenómeno de que nosotros estamos ubicados en una zona sísmica y se ha notado que se está trabajando en consecuencia un poco para advertirnos de cómo debemos comportarnos frente a un fenómeno de esta naturaleza. Sí, bueno, por un lado hay un tema estrictamente técnico que es el conocimiento geológico de la región y el estudio de la información sismográfica de que se pueda disponer. Pero el otro lado es un tema, digamos, político-institucional, que son responsabilidades de los gobiernos respectivos de cada una de las provincias o de las regiones de nuestro país para capacitar, en primer lugar, a todas las instituciones que pueden tener que jugar roles importantes ante un sismo de significación, y por el otro lado para educar a la población en lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer ante la emergencia. En ese sentido yo puedo hablar sobre lo que conocemos desde el punto de vista estrictamente geológico y sismológico, y en realidad es muy poco lo que sabemos que se hace desde, en nuestro caso en Tierra del Fuego, desde el gobierno provincial o desde los municipios para capacitar a nuestra población. Y eso es importante porque nuestros colegas chilenos tienen una actitud diferente, mucho más preocupados y con una historia sísmica mucho más compleja, y por lo tanto allí las instituciones están muy fuertemente comprometidas. En mi caso particular, yo formo parte de un grupo que está asentado en los cuarteles del ejército en Río Gallegos, donde hay un grupo dedicado a analizar el problema de la emergencia y tratar de actuar como ente coordinador de las distintas instituciones participantes. Desconozco si eso se hace hoy, digamos, en la escala que corresponde en nuestra provincia. Claro, yo hago esta pregunta porque usted sabe que, bueno, hace poco tiempo se decidió la ampliación del hospital. Está bien, son decisiones políticas. Lo que yo me preguntaba es que, teniéndolo al CADIC precisamente en la ciudad, y la formación y la opinión de muchos geólogos, porque usted no es el único, nos ha hablado que la falla del Fagnano la estudia el mundo entero, ¿no? Entonces digo, bueno, la información tiene que servir para algo. ¿En algún momento se le ha pedido al CADIC o ha tomado conocimiento usted si se ha proyectado a ver cuál sería un lugar ideal para tener un hospital, teniendo en cuenta, desde mi punto de vista que no conozco nada, de así como está ubicado hoy, es como que ha quedado en un pozo dentro de nuestra ciudad? No, desconozco por completo si se ha solicitado algún tipo de opinión técnica al CADIC. Nunca se me solicitó a mí. Con respecto a la extensión, a la ampliación del hospital y a la ubicación en la cual se está desarrollando esa expansión. De todas maneras, cuando hablamos de sismos de importancia regional, 100 metros más, 100 metros menos hacia el norte y hacia el sur no le hace demasiado. La gran fractura está en el lago Fagnano, y un sismo de envergadura en esa fractura va a afectar a toda la provincia, a toda la isla grande, me refiero, de Tierra del Fuego. Se entiende, es claro. Yo preguntaba por el aeropuerto, ¿no? Teniendo en cuenta la posibilidad de un sismo, ¿no sería factible tener un aeropuerto alternativo?
Sí, por supuesto, pero hay que ver qué tipo de aeropuerto, porque si hay que hacer un aeropuerto alternativo al de Ushuaia para los aviones que hoy están llegando a Ushuaia, ello implica una inversión descomunal que yo creo que no podría ser justificada bajo ningún punto de vista. ¿Helipuertos? ¿Helipuerto? Sí. Pues sí, los helipuertos son simples de desarrollar, no son costosos, eso perfectamente, pero de hecho hay muchos lugares en la ciudad que pueden funcionar como helipuertos. No me preocuparía en ese sentido. Sí, lo que yo puedo decirles es que el actual aeropuerto está ubicado en la península Ushuaia, y la península Ushuaia, por supuesto, está adyacente a la gran falla del canal Beagle. Y eso es un precio que tenemos que pagar por vivir allí. Estamos directamente en lo geográfico vinculados a un sistema de fracturas, de los cuales la más importante es la del Fañano, pero hay otras que son paralelas, que están vinculadas a la gran fractura, por ejemplo la falla de Tierra Mayor o la misma falla del Beagle, que se nos explica el por qué el canal es así absolutamente rectilíneo, ¿no es cierto?, de este a oeste. Es porque está siguiendo la fractura. El glaciar del Beagle, cuando existió y que llegaba hasta las islas Picton, Nueva y Lennox, ese glaciar lo que erosionó el terreno siguiendo la fractura preexistente. Así que nosotros estamos realmente, por decirlo de alguna manera, rodeados por fracturas importantes. Es decir, es imposible evitar el sismo. Lo que sí se puede hacer es preparar a la sociedad y a todas sus instituciones en el sentido de saber qué hacer para mitigar el impacto, el daño producido por el sismo. Y yo le voy a dar un ejemplo con esto. En el pueblo de Porvenir, en el lado chileno de la isla, el Porvenir está totalmente identificada con rótulos la zona que puede ser susceptible de ser afectada por tsunamis generados por la fractura en el estrecho de Magallanes. Y eso es un pequeño pueblo que evidentemente, a través de sus autoridades, de las instituciones pertinentes, ha tomado conciencia de que eso puede suceder. Nosotros deberíamos trabajar como mínimo en esa dirección. Yo recuerdo en una entrevista que lo había consultado a usted si le habían pedido desde el municipio en aquel momento un estudio para saber desde la geología, ¿no?, cuál sería el lugar recomendable para urbanizar. Y sin embargo, a pesar de haber tomado conocimiento de ese estudio, después he visto casi como lo contrario, ¿no? Como que se siguió avanzando con la urbanización en Andorra, en el Dos Banderas, mismo en lo que se llama, bueno, El Escondido, Raíces, La Cima, que era precisamente el lugar donde, si no me equivoco, usted nos había señalado que no era recomendable. Sí, efectivamente hay temas muy concretos que son la pendiente del terreno, el tipo de estructura geológica que se desarrolla en ese lugar y el tipo de rocas que constituyen esa localidad. Eso habría que conocerlo en profundidad para cada lugar que se desee desarrollar urbanísticamente como parte de nuestra ciudad. Yo puedo hablar de eso. Ahora, ¿por qué el municipio de Ushuaia o quien fuere toma decisiones sobre la distribución de tierras o la ocupación de espacios? Bueno, yo evidentemente no soy la persona indicada para explicarle nada.
No, se entiende, doctor. Yo lo consulto desde la visión del conocimiento, ¿no? Digo, bueno, yo puedo querer, y lo decido desde la política, tener un edificio de 10 o 12 pisos en determinado lugar. Pero bueno, ustedes manejan el conocimiento desde lo técnico para saber si la superficie, el terreno, se puede aceptar o no semejante estructura, más allá de los materiales que pueda utilizar, y también no dejar de tener en cuenta lo que estamos planteando, ¿no? Que en una zona sísmica, o sea, yo no me puedo comparar con Japón, no sé si alcanzo a ser claro. No, sí, por supuesto, el grado de sismicidad de Tierra del Fuego es muy inferior a la circunstancia de Japón, ¿no? Porque además de los sismos propiamente dichos, lo que Japón es absolutamente vulnerable a lo largo de todas sus costas con el problema de los tsunamis. Tiene de todo Japón. Bueno, ellos están ubicados también sobre grandes estructuras de fallamiento de la corteza terrestre que son muy activas y además las características de sus costas los hace también vulnerables al desarrollo de tsunamis, ¿no? Volviendo a Ushuaia, ¿no? ¿Han sido alguna vez lo han convocado, lo han consultado? Por ejemplo, cuando se toman este tipo de determinaciones de decir, bueno, hacer un código de planeamiento, si es o no factible limitar la cantidad de pisos en una construcción, ¿han sido consultados alguna vez? Puede ser que puntualmente, pero en general no. Eso lamentablemente los colegas especialistas en la construcción, sean ingenieros civiles o arquitectos, en general digamos no sienten interés, no muestran interés en hablar con los geólogos que puedan tener experiencia en la región, y fundamentalmente eso muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces es porque un dictamen desfavorable puede echar a perder el negocio, ¿se entiende? Perfectamente. Y eso es, realmente yo no estoy en esto, digamos, cargándole las tintas a nadie. Digo que en general es lo que sucede, y más en una localidad como Ushuaia, donde la tierra es muy cara, precisamente porque la disponibilidad de espacios es mínima. A mí me pasa que bueno, no sé si usted tomó conocimiento ahí en donde está la Plaza Piedrabuena, ¿no? Que enfrente está construyendo el Superior Tribunal de Justicia, y a medida que avanzó con la construcción tuvo un problema donde hubo un desplazamiento de tierra que tiró un muro de construcción que estaban, de contención que estaban haciendo, ¿no? Y yo me preguntaba que ustedes, desde la geología, tienen conocimiento de cuáles son los chorrillos subterráneos, o no sé si lleva ese nombre u otro, ¿no? Y digo, es como que se sabe todo. ¿Para qué construir en contra de lo que nos está indicando el brazo de la naturaleza? Corríjame si estoy equivocado. Sí, sin lugar a dudas, el lugar elegido para la construcción de ese edificio es el Tribunal Superior, ¿no es cierto? Sí. Sí, no es el mejor. Eso no lo puedo disfrazar de ninguna manera. La provincia tiene espacios, por ejemplo, en los ámbitos allí cercanos al antiguo aeropuerto, que donde alguna vez se pensó que se iba a hacer, por ejemplo, la legislatura. Usted recuerda, yo fui legislador provincial sí. hace muchos años, y en ese momento se habló de la posibilidad y yo creo que hasta se firmó algún acuerdo para disponer de un espacio para la construcción del edificio de la legislatura allí. Bueno, ese hubiera sido un lugar muchísimo más aceptable desde el punto de vista constructivo que el que finalmente se decidió.
Pero bueno, yo no fui consultado nunca al respecto, desconozco si otros profesionales fueron consultados. Claro, no, bueno, pero por eso digo, una cosa es el conocimiento totalmente distinto de la política, porque usted, yo recuerdo, y usted también debe acordarse, que cuando estaban construyendo sobre Lugones, un edificio que está en pie, ¿no?, casi frente a la parte trasera del hospital, me acuerdo que murió un obrero ahí, porque también hubo como un desplazamiento de tierra y lodo, y bueno, y lo sepultó al hombre. Sí, en nuestra ciudad es muy problemática en ese sentido, no solo por el potencial sísmico que tiene, sino que lo que llamamos movimientos de remoción en masa, que tienen que ver con deslizamiento de piedras, de rocas, de bloques rocosos en pendientes fuertes, en pendientes muy abruptas. Bueno, eso en toda prácticamente en toda la ciudad, y supongo yo que los profesionales intervinientes toman las previsiones del caso. Ahora le quería consultar sobre uno de los temas que tiene que ver con la actualidad, o sea, ¿qué significa o cómo ve usted este impacto, este gran incendio que sufre Brasil? Y entiendo que afecta a todo el planeta, ¿no? Esos incendios en realidad tienen una motivación estrictamente económica. Lo que Brasil está haciendo, está optando por hacer desaparecer sus selvas a cambio de tener tierra para producir soja. Y la soja es el gran negocio agrícola de esta época, que tiene que ver con las necesidades de la China para su alimentación y la alimentación de sus animales para el consumo. Realmente es una pena que esté sucediendo esto, pero bueno, hay que pensar también que lo que hoy está haciendo Brasil lo hizo Estados Unidos en el siglo XIX, y se hizo en Europa desde la época de los romanos, ¿no? Es decir, quemar el bosque para tener acceso a terrenos agrícolas. La historia nos demuestra, digamos, cuántas veces la humanidad se ha equivocado en ese sentido. Y por lo que vemos, se sigue equivocando. Sí, especialmente porque, bueno, usted sabe que el contenido atmosférico de oxígeno es del 21% aproximadamente, ¿no? Es decir, de cada metro cúbico de aire, el 21% es oxígeno, el resto es esencialmente nitrógeno y un poquitito de dióxido de carbono. Y en ese sentido, ese oxígeno se va consumiendo poco a poco en los procesos de oxidación, sobre todo de materiales rocosos, de minerales, y es reemplazado por nuevo oxígeno generado por las plantas a través de la fotosíntesis. Si nosotros eliminamos las selvas brasileñas, lo que es una especie de suicidio colectivo, porque estamos eliminando la fuente principal de generación de oxígeno para poder mantener ese equilibrio en la atmósfera, en la composición atmosférica, que es lo que nos permite respirar. Y además lo que les permite vivir a animales, a plantas en todo el planeta. Cuánto daño, ¿no? O sea, está bien, somos humanos, ¿no? Qué manera de no aprender. Por último, y un poco ya para dejarlo en libertad, siempre le agradezco la buena predisposición que tiene en atendernos. Usted está al tanto del corredor de la costa, del corredor del Beagle, y recién, bueno, del corredor de la costa, no del Beagle, de la Ruta 30. Y un poco recién lo escuchaba, ¿no?, en esta reflexión, que aún conociendo las consecuencias es como que vamos
para adelante igual, ¿no? Porque más allá de que no lo hayan consultado a Rabasa, consulten al geólogo que consulten, los chorrillos subterráneos no cambian de lugar y los lugares siguen siendo no recomendables para la construcción, más allá de quien sea el que pueda dar el asesoramiento técnico. Por eso, y entiendo y lo respeto cuando usted no toma participación política de la cuestión, sino que me dice, no, lo técnico. Desde lo técnico, la Ruta 30, ¿cómo la ve? Un tema delicado. La traza posible de la ruta, en primer lugar, lo que pone en serio peligro cientos, quizás miles de yacimientos arqueológicos de lo que llamamos los concheros de los indios yámanas y sus ancestros, que se encuentran en todo el área costera de nuestra isla, de nuestra provincia. Entonces, eso es lo primero que hay que establecer, porque eso además está claramente regulado por ley. El patrimonio cultural está protegido por leyes de la nación y seguramente también algunas de las leyes de la provincia. En ese sentido, la ruta podría hacerse siempre y cuando se respetara esa faja costera donde los yacimientos arqueológicos están expuestos y tan claramente expuestos. El otro problema sería el análisis puntual de aquellos lugares de la traza propuesta para la ruta que pueden generar problemas de deslizamientos, esto como yo le he mencionado recién, estos movimientos de remoción en masa.